Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Conferencia de Mujeres Vivamos agradando a Dios a través de la fe. Abril de 2024. Morelia, Michoacán, México. Primera expositora. Con 24 años de ser salva por la misericordia del Señor, ella está casada con el hermano Antonio Domínguez desde hace 22 años. Juntos tienen 2 hijos, Rebeca y Josué. Ella nos hablará de vivir agradando a Dios a través de la fe. Ella es la hermana Antonia Cota González. Siguiendo el eslogan de esta conferencia de mujeres con el versículo de Hebreos que habla acerca de la fe, y el tema es vivamos agradando a Dios a través de la fe. Vamos a tomar como referencia nuestro versículo clave que está en Hebreos capítulo 11 para que lo tengan a la mano. Bueno, pues todos conocemos lo que es la palabra fe. El versículo del que habla precisamente Hebreos capítulo 11 es de la definición de lo que es la palabra fe. Quiero decirles, hermanos, que me siento muy contenta, muy honrada de estar aquí. Platicaba ahorita con algunas hermanas que ya tenemos mucho tiempo que no teníamos una reunión de estas y ya la añorábamos, la verdad. Siempre yo considero que este tipo de reuniones son como un spa para el corazón. A veces queremos ir a ponernos bonitas a algún lugar y nos arreglamos el cabello, nos vamos a un spa de nuestro cuerpo, pero el corazón también necesita uno. Y el venir aquí es como un remanso para nuestro corazón, y muy agradecida de estar aquí y agradecida de que el Señor nos dé esta oportunidad de estar todas juntas en comunión. Amén. Quiero decirles que el contenido de este mensaje que hoy yo les traigo, hermanas, no es nada nuevo. Es solamente la palabra de Dios que nos va a invitar a recordar lo que ya hemos leído muchas veces. El mismo apóstol Pedro en su palabra escribió: por esto yo no dejaré de amonestaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. En 2 de Pedro 1:12. No importa cuánto pensemos o creamos que conocemos mucho de la palabra de Dios, siempre hay mucho más que podemos conocer acerca de quién es Dios y de su carácter, ¿no es cierto? Además, quiero decirles que considero que este mensaje es como un entremés de los mensajes que vienen después. Como dicen en la cocina, ¿verdad? Me das un entremés y luego viene el platillo fuerte. Bueno, yo soy ese entremés ahorita, entonces después viene lo bueno, hermanos. Bueno, decíamos, todos conocemos la palabra fe, pues porque desde pequeños nos las han inculcado, porque nuestros padres nos las ha trascendido a nosotros también nuestros padres, y todos dicen que tienen fe, porque realmente la fe está relacionada con que creamos en algo y creamos en un Dios, debido a que desde siempre hemos sabido, como decía aquí, que la fe es creer en algo o creer en alguien. Ahorita vamos a ver lo que dice el diccionario, lo que dice la Biblia acerca de la fe. Tenemos fe en las cosas, tenemos fe en las personas. Yo puedo decir, yo tengo fe en que este presidente va a sacar adelante mi país. Yo tengo fe en que este trabajo me va a ayudar a salir adelante. Tengo fe en mi hijo, tengo fe en mi hija, en mi esposo. De alguna manera tenemos esa creencia en algo, y eso es lo que se considera como fe. La palabra fe
según la etimología o el origen del diccionario, es un conjunto, bueno, proviene del latín fides, que significa lealtad y fidelidad. También dice que significa tener confianza plena en algo o en alguien. Según el diccionario de la Real Academia Española, fe es un conjunto de creencias de una religión. Conjunto de creencias, como les decía ahorita, de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Es confianza, es un buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Como decía ahorita, tengo fe en el médico, en el gobierno, etc. Alguien escribió que muchos creen que la fe es como dar un salto en la oscuridad, como caminar hacia lo incierto. Pero quienes piensan así están en un error, porque nosotras que hemos conocido la palabra de Dios, sabemos que no es eso. Porque vamos a ver ahorita lo que realmente la palabra de Dios dice acerca de la fe. Como les decía ahorita en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hay también un concepto que también maneja otra Biblia de la traducción nueva, que dice que es confiar en Dios, estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Entonces, decíamos, la fe es más que creer, es una completa confianza en Dios acompañada de acción. El doctor Oswaldo Sanders dijo que la fe le permite al alma creyente, me gustó mucho esa definición, tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Es lo que yo consideré y se me hizo muy interesante, porque nuestro concepto dice es la sustancia de las cosas que se esperan, y dice Oswaldo Sanders, el futuro como si fuera el presente. Y luego dice la demostración de las cosas que no se ve, lo invisible como si fuera visible. Dice nuestro versículo clave que la fe es como una sustancia. En la química, una sustancia es ese elemento químico que la persona que hace ese experimento anda buscando. Se queda como que al final esa sustancia principal que el químico andaba buscando o la persona que lo estaba haciendo. Esa sustancia para nosotros es la verdadera sustancia de lo que queremos y es la palabra de Dios. Porque la fe dice que viene por la palabra de Dios. Si nuestra fe no se apoya en la palabra de Dios, entonces de ninguna manera es una fe bíblica. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tiene que apoyarse en lo que Dios me dice a mí. Y entonces significaría que realmente estoy teniendo la fe que Dios quiere que tenga en mi vida. Pero para entender lo que significa vivir por fe, debemos primero conocer lo que esta es, por eso estamos viendo su concepto. La palabra fe la encontramos 253 veces en la Biblia. Imagínense si no es importante esta palabra, hermanos. Un predicador se llama Virgilio Bagnoni, dijo que la mayoría de las personas no creen que la fe sea un tema muy práctico, pero él en su estudio de Hebreos capítulo 11 llegó a la conclusión de que definitivamente la fe es un tema práctico y aplicable a las más variables circunstancias de nuestra vida. Ahora tenemos, conforme a lo que hemos leído, dos tipos de fe: la fe natural y la fe espiritual. ¿A qué me refiero con la fe natural? Es aquella que proviene del hombre, creencias inculcadas, tradiciones familiares o creencias generacionales. Mis abuelos creyeron, le pasaron esa fe, esa creencia a mis papás y mis papás me la inculcaron a mí. Yo creo que la mayoría de nosotros nacimos con ese tipo de fe, ¿no? Que fue generacional. Pero una vez que ya conocimos al Señor, fue una fe ya diferente, espiritual, y como tratamos de hablar que es un don, un regalo de Dios. También tenemos la fe espiritual. Dice que es aquella que proviene de Dios, dada por Él a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Entonces es un don de Dios, la fe, hermanas, es un regalo. La misma que nos permite creer, y entonces creemos con el corazón y ya no por una tradición. Spurgeon también lo expresó de la siguiente manera, me gustó mucho, dice: no es la forma en la que usted se aferra a Cristo que le salva, es Cristo. No es la alegría que usted tiene en Cristo lo que le salva, es Cristo. Amén. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando la fe es el instrumento, es la sangre y los méritos de Cristo. Entonces nosotros miramos a Cristo a través precisamente
de la fe. Ahora, no podemos hablar de fe sin relacionarla con el Espíritu Santo. Quiero tocar un poquito el tema del Espíritu Santo. Ese que en Pentecostés fue el cumplimiento de una promesa hecha por Jesucristo a los apóstoles, que les dijo que Él derramaría esa promesa en ellos para que fueran testigos. Fue el comienzo de la era que el profeta Joel describe también, los días en que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre todo su pueblo. Dice en Joel 2:28, será que después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ese mismo Espíritu que entonces el Señor derramó es el mismo Espíritu que ahora mora en mí y en ti si hemos creído en Jesucristo. Es el que viene como fuente de la salvación dada por Jesucristo, es decir, en aquellos que somos salvos por gracia. Dice aquí, ¿verdad? También nosotros al creer en Él, en Jesús, hemos recibido ese mismo Espíritu Santo, lo tengo yo y lo tienes tú si ya eres salvo. Dice en la palabra de Dios en Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. ¿Me puedes leer, Carlos? De ahí de donde está. Gálatas 3:14, para que por la fe recibamos la promesa de los que Bien. Significa que el Espíritu Santo en nosotros viene en el momento en que creemos. Así es, Y además, lo más maravilloso es que su obra en nosotros es un proceso que dura toda la vida. No se trata de decir, ya fui sellada, ya creí y es la medida que Dios me da, ¿no? Vamos a ver más adelantito que Dios nos dice que seamos llenas del Espíritu Santo. Es en el que el Señor no solo da el Espíritu por medida, pero conforme lo vayamos necesitando, nuestra vida nos sigue dando esa provisión del Espíritu Santo. Es verdad, como decíamos, que habita en nosotros en los que hemos creído y es un proceso que dura. Filipenses dice, ¿sabe lo que es? Filipenses 1:6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Amén. Él inició en mi vida hace 24 años esa obra y yo no soy perfecta. El único perfecto es mi Señor, que tuvo la misericordia de mí me salvó, pero Él me está perfeccionando cada día. Por eso Filipenses dice, el que comenzó la buena obra, pero tiene que ver también con el corazón de cada una de nosotros. Qué maravillosa bendición tenemos, hermanos, que la presencia de Dios viviente esté morando en nosotros, en nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito de ese Espíritu Santo en nuestra vida? Tiene varios roles. Nos revela y convence de pecado. Dice Juan 16:8, y cuando Él viniere, redargüirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Él me ayudó a reconocer mi necesidad de Dios y de la salvación para que yo pudiera confesar mi pecado y recibir el perdón de Dios. Lo primero que el Espíritu Santo es esa revelación y ese convencimiento de mi necesidad que tengo de Dios. También dice que nos guía a toda verdad y nos enseña. Juan 16:13 dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que han de venir. También dice que nos instruye o capacita. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Nos instruye en el camino de Dios y nos da el entendimiento para saber lo que agrada a Dios y lo que no nos conviene. Qué grandioso es ese Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Yo me gozo y le doy gracias a Dios por ese don tan maravilloso que nos ha dado, por creer. También hay otra cosa maravillosa que Él hace, que nos llena y dirige nuestro camino. Como les decía ahorita, sed llenos del Espíritu Santo, como dice en Efesios 5:18. Nos invita a que no nos quedemos estancados en nuestra vida cristiana, que busquemos cada día más la presencia de Dios. Amén. En comunión y pedirle que nos lleve cada día su Santo Espíritu para que seamos cada día conforme a la voluntad de Él y agradarle como Él quiere. También dice algo muy importante, nos concede dones y nos permite crecer en Cristo. Yo no sé cuál sea el don que tú tengas, hermano, si ya lo identificaste, a lo mejor no. También la Biblia nos dice que somos llenas del Espíritu Santo para servir al Señor a través de algo que podamos hacer, ser hábiles para hacerlo. Por eso nos dice que debemos de despertar el don
que recibimos por la imposición de manos o por la venida del Señor a nuestras vidas, despertar ese don. Y también dice que no solamente lo despertemos, sino que lo administremos. Entonces, yo te invito a que si el día de hoy tú todavía no sabes a qué quieres servir al Señor, que tú le digas al Señor, Señor, ¿qué es lo que a mí me has dado para tu gloria? ¿Y cómo puedo yo ayudarte para que pueda yo a través de ti extender tu reino aquí en la tierra? También dice que Él es nuestro ayudador y consolador constante. Esto, hermanas, para mí es algo tan maravilloso, yo lo he experimentado en mi vida. Realmente Él es nuestra ayuda y nuestro consuelo en cualquier momento. Dice Juan 16:7, pues es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el consolador no vendría a vosotros. El Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo y nos prepara para enfrentar los desafíos diarios. Y así nos permite descansar en Él y confiar en que luchamos en sus fuerzas y no en las nuestras. Nos consuela a tal grado que puede convertir nuestra tristeza en gozo. Me vino a la mente ese versículo de David cuando dijo en el Salmo, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en baile. Y es lo que el Señor hace cuando a veces sentimos una profunda tristeza que a veces en la vida pues no podemos evitar sentir. Cuando entramos en la presencia del Señor, Él es tan capaz y tan poderoso para transformar toda aquella carga que le entregamos en todo lo contrario, en paz, en gozo, en alegría. Gloria a Dios por su don inefable. Y otro rol que tiene también es que Él glorifica al Padre con nuestra vida. Esa es una de las funciones principales que debe de hacer el Espíritu Santo. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo dice, Él me glorificará. Entonces, somos hechas a la semejanza de Dios, a su imagen, pero para su gloria, para glorificarle a Él. Entonces, hermanas, significa, como dice aquí, que en todas nuestras dificultades, angustias, aflicciones, el Espíritu Santo guía nuestro camino, guarda nuestro corazón y nos da la sabiduría de Dios para mostrarla de manera práctica en nuestra vida. Qué maravilloso rol tiene el Espíritu Santo. Ahora, hermana, que ya más o menos sabemos lo que es el Espíritu Santo, vimos que la fe es importante y esencial para conocer a Dios y para caminar en su camino. Y a través del Espíritu Santo podemos hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay ciertas características que distinguen a alguien que está viviendo en fe, bajo la luz del Espíritu Santo y que vive agradando a Dios. Cuando me eché un clavado la Biblia, hermanas, para ver eso, la verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer para agradar a Dios. Yo solamente la resumí en 5 puntos, que para mí fueron como parte de mi testimonio de vida que el Señor ha ido obrando poco a poco en esta imperfección que hay aquí enfrente. Y con lo que el Señor me ha bendecido, pues quiero mostrar esas 5 características de una persona que está viviendo agradando a Dios a través de la fe. La primera dice aspectos que muestran o denotan que estoy agradando a Dios a través de la fe. Número 1, soy consciente de mi necesidad de Dios en cada área de mi vida. Así es. Salmos 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este salmo lo escribió David y cuando yo siempre lo leo me imagino a David estando viendo hacia el campo y entonces vio a ese ciervo cerca de la fuente de agua de un río, ¿no? Y viéndolo con esa necesidad de tomar agua, ¿no? Vemos cómo nuestra vida es bien importante el agua, ¿verdad? Entonces, David lo escribió pensando, yo quiero tener esa necesidad de Dios, como ese siervo brama por el agua. Sabemos que la palabra de Dios es el agua de vida. Entonces, Jesús es el agua de vida. Amén. Él en Juan 4:14 le dijo a la samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. También dijo que sería una fuente de agua que saltaría para la vida eterna. Gloria a Dios. Mi corazón debe sentir y anhelar la presencia de Dios en mi vida y entender que yo sin Él no soy nada, que Él es toda mi suficiencia. Amén. Soy consciente de mi necesidad de Dios cada día de mi vida. También dice en Juan 15, de 4 al 5, estad en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, yo necesito a Dios, pero también necesito
de su corazón muy cerca del mío para poder lograr las obras que Él quiere en mi vida. En todo lo que vivo en mi carne, dice Gálatas 2:20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tener esa conciencia en mi corazón de necesitar a Dios y de permanecer cada día en Él. La segunda cosa que yo vi, no solamente tener esa necesidad de Dios, sino también vivo cada día con la guía y la dirección del Espíritu Santo. Antes de tomar una decisión, primero debo de preguntarle yo a Dios si debo o no debo de tomar esa decisión. Pongo mi situación o mi asunto en manos de Dios antes de decidir. No es que yo haga mi plan y se lo lleve a Dios. A veces podemos cometer ese error, no decir, no, yo te voy a planear tal cosa y lo voy a hacer y ya voy a oración y le digo, Señor, mira, tengo pensado este plan, ¿cómo ves? ¿Me lo pides? Ya parece que veo a Dios riéndose, no, sí, claro, ¿verdad? Y entonces las cosas no salen bien, ¿por qué? Porque no puse a mi sustancia principal, la fe y a mi Señor, primero que nada, antes de caminar. Eso es muy importante para tener buenas decisiones en nuestra vida. Tenemos primero que contar con la guía de nuestro Señor, con la dirección del Espíritu Santo. Debo de estar atenta a las palabras de Dios, como dice Proverbios 4:21, inclinar mi oído a las razones de Dios. No se deben de apartar estas de mis ojos y debo guardarlas en medio de mi corazón. Estar en la palabra de Dios me brinda protección y le da orden a mi vida. Salmo 119:133 dijo David, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Como decía aquí, lo busco en oración, en la palabra, en el consejo, para que Él me muestre sus planes para mi vida. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Nuestra manera de vivir, hermanas, tiene que agradar a Dios. Debemos de andar como es digno de la vocación en que somos llamadas. Y es muy cierto que aunque vivimos en este mundo, en los afanes y en todo esto, no pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Dios, pues hemos sido compradas a un alto precio. ¿Alguien sabe cuál es el precio? La sangre de Cristo, amén. Sí, y ese es un precio que nunca vamos a poder pagar. No solo ser consciente de mi necesidad de Dios, como dije ahorita, y dejar que Él me guíe cada día de mi vida. También el punto 3, cuido mi integridad, tanto física como espiritual, recordando que Dios todo lo ve y a Él no lo puedo engañar. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, nadie puede ser burlado, de todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Luego tenemos aquí el versículo de Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto, hermanas, incluye mi manera de vestir, que debe de ser modesta y honesta. Incluye mi manera de hablar, que debe de ser una palabra que honre y glorifique a Dios. Y mi manera de actuar en prudencia y en santidad. ¿Saben una cosa? Antes de yo ser cristiana, yo tenía un pensamiento muy diferente. Yo decía, a mí no me importa lo que la gente piense, yo vivo mi vida como yo quiero. No se vive la vida loca, ¿verdad? Y este tipo de pensamiento lo tiene todo el mundo, hermanas, pero ¿qué creen? Cuando yo ya fui cristiana, cuando entregué mi vida a Cristo, como dice este versículo, mi pensamiento fue renovado, gloria a Dios. Y ahora como hija de Dios, pienso diferente. Claro que sí importa cómo me ven los demás, porque ahora tengo la luz de Dios en mi corazón. Por eso nosotras debemos resplandecer como luminares en el mundo, dice en Filipenses 2:15, en medio de esta nación maligna y perversa. La fe define lo que creemos, y lo que creemos define lo que vivimos. Luego tenemos nuestra siguiente, que es la cuarta. Soy esforzada y valiente. Vivo una vida de esfuerzo constante, sin temor, con valentía, confiando siempre en la providencia de Dios. Como dice Josué, capítulo 1, versículo
condición del ser humano cuando dijo ese versículo. Sabe que somos personas débiles, que necesitamos esa valentía de Él y necesitamos vivir una vida de esfuerzo también, constante. También Salmos 68:35 dice: el Dios de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Entonces, yo debo de enseñar con mis palabras y mis actos que vivo en el mundo, pero no pertenezco a Él porque mi herencia está en el cielo. Gloria a Dios. Puestos mis ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Amén. Y tenemos la número 5 y última, que dice: vivo procurando anunciar las buenas nuevas de salvación a otros. Es decir, me preocupa que los demás vivan sin Cristo. Y les digo: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato que nos da también la ley de Dios. Debemos no solamente quedarnos con lo que Dios nos ha dado, sino compartir la palabra a otras personas. Hablar de que otras personas lleguen a caminar a los pies de Jesucristo como nosotros y más personas vayan a la vida eterna. Sí. De alguna manera, en lo personal, yo he dejado de hacerlo porque a veces me enfrasco en afanes del mundo y digo, bueno, lo hago para después. Pero gente muere todos los días, gente necesita de Jesucristo y debemos de darle también una prioridad importante a extender el Evangelio de Dios, a compartir la palabra para todas las personas que tengamos a nuestro alrededor. Amén. Y justamente la labor del Espíritu Santo, como dice aquí, es darnos ese valor necesario para poder hablar. Segunda de Timoteo 4:2, hermana, ¿quién le dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No podemos hacerlo nunca por nuestra cuenta, hermanos. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para que Él obre a través de nosotros, siguiéndolo a Él principalmente. Amén. La única manera de vivir en victoria en nuestra vida cristiana es a través de Cristo en nosotros. Seguir a Cristo no consiste en conocer siempre el camino. Se trata de seguir fielmente a aquel que es el camino. Somos llamadas a confiar y a seguirle, en lugar de intentarlo por nosotras mismas. Seguir a Cristo es una vida de fe. Muchas veces no vamos a saber hacia dónde vamos en la vida, no vamos a tener claridad en nuestro camino, pero nuestra confianza como creyentes es saber que conocemos a aquel que se conoce el camino. Gloria a Dios. Es una realidad que en este mundo, hermanas, vamos a enfrentar muchos problemas, como lo podemos ver ahora: ruptura de familias, dificultades financieras, enfermedades, guerras, desastres naturales, conflictos en las relaciones personales y mucho más. Sin embargo, cuando tú y yo vivimos en la voluntad de Dios, reconocemos que la victoria viene del Señor. Amén. En su propio tiempo, no en el nuestro, y siempre para nuestro bien. Gracias, Señor. Cristo nos guiará hacia la voluntad de Dios y a la santidad de manera constante. ¿Qué dice primera de Juan 3:22? ¿Sí? Y cualquier cosa que pidiéramos, recibiremos de Él, porque guardamos mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Así es. Si aquí hay alguien que no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hoy quiero decirte que en verdad necesitas venir a Cristo. Amén. Y entregar tu vida a Él. Tu corazón, como una vez mi corazón lo necesita ser limpiado con la sangre de Jesucristo. Él murió por ti y por mí en la cruz, derramamos su sangre y en ese madero para perdón de pecados, para perdonarme a mí y también hay perdón para ti, para tu vida. Y Él promete darte vida eterna por creer en Él. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir a Jesucristo que nos salve si no hemos tenido la salvación. Abre tu corazón a Dios para que puedas recibir más de Él, más sabiduría, más revelación, más conocimiento y más visión y propósito para tu vida. Como dice en Efesios capítulo 1:17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y así sea. Amén. Y para ti, hermana, que ya eres salva, hermana en Cristo, salva por gracia.
Yo pido, como el apóstol Pablo escribió, que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser corroboradas con potencia en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que sea llena de toda la plenitud de Dios. A él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Tenemos aquí nuestra conclusión. Dice que a lo largo de nuestra vida y sus diferentes matices, Jesucristo, a través del Espíritu Santo que vive en ti y en mí, si ya somos salvas, guía nuestro camino, guarda nuestro corazón y nos da de su sabiduría para llevarla a la práctica, nuestra obediencia a Dios. Caminando, dice aquí, en la verdad, como vencedoras, no como víctimas, como hijas, no como esclavas, porque ahora somos libres en Jesucristo, con gran confianza y no con dudas. No perdamos entonces, hermanas, nuestra confianza, como dice este versículo, Hebreos 10:35. ¿Quién lo quiere leer? ¿Hermano? ¿Puedes leer? Hebreos 10:35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande. El Señor nos exhorta a que no perdamos nuestra confianza, no perdamos nuestra fe, independientemente de las circunstancias de nuestra vida. Y en el versículo 38 dice, ahora el justo vivirá por la fe. Somos justificadas por Jesucristo. Gloria a Él. Que Dios nuestro Señor, hermanos, nos ayude a permanecer fieles en este caminar, para así permanecer, como decía nuestro eslogan, viviendo, agradando a Dios a través de la fe. Dice nuestro versículo Colosenses 1:10, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria a Cristo. Vamos a tratar cada día, hermana, de esforzarnos para que el día que estemos ante la presencia del Señor podamos escucharle decir estas palabras que dice en Mateo 25:23. Su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te